En este video vamos a hablar acerca de signos de puntuación, específicamente del punto y de la coma. Primero hay que aclarar que los signos de puntuación son elementos que nos ayudan a transmitir de mejor manera un mensaje. Como dice aquí, se usan para transmitir un mensaje de mejor manera. Pensemos que estos signos están pensados para la comunicación escrita, para aquellas veces en las que no tenemos de frente al receptor y que el mensaje pues le va a llegar por un medio escrito. Al llegarle por un medio escrito no hay aquellos elementos de la expresión oral que le permitan entender exactamente lo que quiere decir. Cuando nosotros estamos platicando con alguien de frente a frente o de manera oral, es sencillo con los ademanes, con el tono de la voz, dar a entender lo que queremos decir. Sin embargo, cuando se trata de un mensaje escrito, tanto los acentos como los signos de puntuación nos ayudan a reflejar esos elementos que al ser un texto es más difícil de comprender, ¿sí? Entonces, un signo de puntuación te va a ayudar a entender, por ejemplo, cuando estás haciendo una pregunta con los signos de interrogación, cuando estás imprimiendo emoción al mensaje, por ejemplo, con los signos de admiración, cuando se trata de algo inconcluso, que tiene algún misterio, como con los signos, como con los puntos suspensivos. Entonces, estos signos nos ayudan a imprimir tanto emociones como significados a un texto. En este video vamos a concentrarnos en el punto y en la coma. Comencemos con el punto. Primero que nada, ¿cuáles son los casos del uso del punto? Bueno, primero, se usa para marcar el final de una oración o de una idea completa. Siempre que ya tenemos una oración completa, como con su sujeto y su predicado, lo recomendable es usar un punto. También se tiene que escribir pegado a la palabra que lo procede. Quiere decir que inmediatamente una vez que termine la palabra tiene que estar el punto enseguida. La palabra que le sigue debe de comenzar con mayúsculas siempre. Y bueno, tenemos tres tipos de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. ¿Cuándo se usa el punto y seguido? Se utiliza para marcar el fin de una oración dentro de un párrafo. Como ya lo había dicho antes, cuando ya tienes una oración completa con sujeto y predicado, lo recomendable es utilizar un punto y seguido dentro del mismo párrafo. Se continúa después de este punto y seguido escribiendo sin dejar espacio o margen entre las palabras, y la palabra que le sigue tiene que ir con mayúscula. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí dice: salieron a dar un breve paseo. La mañana era espléndida. En este pequeño texto estamos hablando de un mismo tema, sin embargo, está compuesto por dos oraciones completas, dos oraciones que ya tienen su sujeto y su predicado, por lo tanto tienen que estar separados por un punto y seguido. Es muy común que cuando escribimos lo que hagamos es separar las oraciones con comas, y esto es un error. Una oración, cuando ya está completa, que ya no hay más información que dar, que ya tiene sujeto y predicado, tiene que estar separada por un punto y seguido dentro de un párrafo. El punto y aparte separa dos párrafos distintos. Después de un punto y aparte se tiene que escribir en una línea distinta, se tiene que dejar un espacio. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor al resto de las líneas, y vemos aquí un ejemplo. Entonces el punto y aparte siempre va a marcar el final de un párrafo, y el siguiente párrafo, al igual que en todos los casos, se tiene que comenzar escribiendo con una letra mayúscula, si no sería un error de ortografía. Y por último, el punto final, que es el que marca el final de un texto. Como su nombre lo dice, cuando colocamos este punto estamos indicando que ya se terminó ese texto. Otro uso del punto es en las abreviaturas. Siempre después de una abreviatura hay que colocar un punto. Si tu intención es seguir escribiendo dentro del mismo párrafo, entonces deberás de poner el punto de la abreviatura y después de una coma para continuar escribiendo en el mismo renglón y con minúsculas. Muy bien, entonces el punto. Tenemos punto y seguido que separa oraciones completas dentro de un párrafo. Tenemos el punto y aparte que marca o diferencia párrafos, y el punto final que marca el final de un texto, así como el punto que se tiene que utilizar en las abreviaturas. Vamos a continuar ahora con el uso de la coma. Muy bien. ¿Qué usos tiene la coma? Bueno, primero hay que aclarar que una coma no necesariamente marca una pausa. Sí, la coma no es necesariamente una pausa, no se tiene que usar para separar oraciones dentro de un párrafo, como ya lo había mencionado. Hay algunos casos en los que sí, los vamos a ver más adelante. Sin embargo, como regla general,
Lo que separa oraciones completas es un punto y seguido, no una coma. Y una coma puede cambiar por completo el sentido de una frase. Vamos a ver aquí dos ejemplos. Tenemos el primero que dice, vamos a comer niños. Si yo lo escribo así, estoy diciendo que literalmente vamos a ir a comer niños. Sin embargo, en la segunda oración que dice, vamos a comer, y que colocas una coma antes de la palabra niños, estás indicando que le estás hablando a los niños para que vengan a comer. Veamos aquí pues cómo cambia totalmente el sentido. Y como les decía, aquí estamos hablando de textos en que alguien va a leer eso y que la coma le ayuda a diferenciar el significado de lo que le queremos decir. En el segundo ejemplo, en la primera oración dice no huele a gas. Estoy afirmando que no huele a gas. Y en la segunda, cuando ya separo una coma y digo no, coma, huele a gas, ahí lo que estoy afirmando es que hay un olor a gas. Entonces vemos de esta manera cómo una coma puede cambiar por completo el significado o el mensaje que queremos transmitir. Muy bien, ¿cuándo usar coma? Hay muchos más usos de la coma, pero en este video nos vamos a enfocar únicamente en 3, que sería muy recomendable que nos aprendiéramos y que fueran los únicos casos en los que usemos la coma. El primero dice que en las enumeraciones. Bueno, una enumeración va a ir separada, cada elemento de esa enumeración va a ir separada por comas, excepto el último elemento que se separaría por una conjunción como la I, la E, la O la U. Por ejemplo, fui a la tienda y compré chicharrones, coma, limones, coma, salsa, coma, servilletas y sal. Entonces ahí tenemos una enumeración de elementos que tiene que ir separada por comas. Una enumeración puede tener palabras, frases, pero también puede haber enumeraciones de oraciones. Por ejemplo, salió de la casa, coma, se subió al coche, coma, lo prendió, coma, y se desesperó porque no encendió. Entonces ahí vemos cómo tenemos una serie de oraciones que hablan de las mismas acciones o que están nombrando acciones que son seriadas. Entonces, una enumeración es una serie de elementos que pueden ser palabras o que pueden ser oraciones cortas y que tienen que ir separadas por comas. Tenemos aquí algunos otros ejemplos. Por ejemplo, el número 1 que dice es un chico muy reservado, coma, estudioso y de buena familia. La número 3, ¿quieres café, coma, té o un refresco? Entonces aquí vemos cómo son palabras que son parte de una enumeración y que tienen que ir separadas por comas, y la número 5 es un ejemplo de oraciones seriadas. Dice, antes de irte, coma, corre las cortinas, coma, cierra las ventanas, coma, apaga las luces y echa la llave. Entonces, estos serían pues ejemplos de enumeraciones, tanto de palabras como de oraciones, que tienen que ir separadas por comas. El segundo uso, en oraciones explicativas. Muy bien, hay frases o ideas que interrumpen una oración para aclarar o explicar algo relacionado con el tema. Este tipo de oraciones explicativas se añaden a un texto, a una oración, para incluir información extra. Pero si quitas esa oración explicativa, no se afecta al mensaje final de la oración. Por ejemplo, en ese momento Adrián, el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría. Vemos aquí cómo el marido de mi hermana sería esa oración explicativa que si la quito no afecta el sentido. Podría decir también, en ese momento Adrián dijo que nos ayudaría, y se sigue entendiendo el mismo mensaje. Entonces, este tipo de oraciones explicativas se tienen que escribir entre comas. Y el tercer uso de la coma sería en el uso de conectores. Primero, siempre tiene que haber coma antes de las conjunciones pero, más, aunque, si no, y también sin embargo. Más, recuerden que tiene que ser sin acento, que significa lo mismo que pero. Aquí tenemos algunos ejemplos. También antes de los conectores por qué, es decir, o sea, en fin, por último, sin embargo, y todos estos ejemplos de conectores. Casi siempre, en la mayoría de los casos, siempre antes de un conector se tiene que colocar una coma. Y tenemos aquí también algunos ejemplos. Los conectores o los nexos se colocan entre comas cuando están dentro de una oración, cuando sirven como complementos, pero que al quitarse no afecta el sentido de la oración. Aquellos conectores que ponemos
como complemento dentro de la oración, pero que si los quitamos la oración se sigue comprendiendo, también tienen que ir entre comas. Por ejemplo, este tipo de accidentes están causados, generalmente, por errores humanos. Esta misma frase la podría decir sin el conector. Este tipo de accidentes están causados por errores humanos y se sigue entendiendo el mensaje que se quiere dar. Entonces, cuando podamos hacer o usar conectores como complementos, que si los quitamos se sigue entendiendo la oración, entonces se tiene que colocar entre comas. Y por último, se coloca coma después del conector cuando éste abre una oración. Siempre que comenzamos un párrafo con un conector, este tiene que ir seguido por una coma. Y aquí tenemos dos ejemplos. Por consiguiente, no vamos a tomar ninguna resolución precipitada. Entonces, siempre que comiences un párrafo con un conector, tienes que colocar una coma después de este, ya sea un párrafo o también una oración dentro de un párrafo. Esos serían los 3 usos principales de la coma. Como ya lo dije, hay más, pero con que sepamos usar estos que acabamos de analizar, podríamos hacer un mejor uso de este signo. Lo que sí es muy recomendable es que nunca lo utilices para separar oraciones dentro de un párrafo, como dando la intención de una pausa, porque sería un error. Sí, ya vimos aquí 3 usos de la coma y esos serían como los básicos. Insisto, hay más, pero con que sepamos usar estos, pues ya mejoraríamos mucho nuestros textos escritos. Y con esto concluimos este video. En otro video vamos a explicar otros signos de puntuación, pero bueno, en este caso nada más nos guiamos o nos basamos en el punto y en la coma.